A todos y a todas, una vez más es un honor recibirlos a todos en este Centro Cultural Sonia Torres, que siempre nos recibe con tanto cariño y de donde se trabaja durante todo el año por la cultura, por el arte y hoy particularmente por la literatura. Para iniciar este evento queremos contarles cómo han surgido estas bibliotecas. El 7 de agosto de 2014, la Institución Cultural Internacional América Madre Vialet Macé y el Centro de Jubilados y Pensionados Juventud Prolongada de Vialet Macé firman un convenio interdisciplinario dando lugar al nacimiento de ambas instituciones que inician su labor en forma conjunta. El 19 de diciembre de 2014 queda formalmente inaugurada contando como madrina a la notable escritora María Teresa Andrueto, hoy aquí presente, para quien ya quiero comenzar dándole un fuerte aplauso, por favor. Desde la fecha mencionada, la biblioteca realiza un trabajo continuo que relaciona a los adultos mayores con la comunidad a través de actividades como cafés literarios, celebraciones y conmemoraciones de cara a fechas de nuestra argentinidad y proporcionan acciones conjuntas, muy especialmente con los niños y jóvenes de nuestro pueblo, al mantener una fluida comunicación con las escuelas de los distintos niveles del sistema educativo. Al iniciar su actividad entre ambas instituciones, se contaba con un capital de cerca de 100 libros. En la actualidad, esa cifra se ha multiplicado y con orgullo podemos decir que en este momento contamos con más de 1.500 volúmenes, gracias al aporte de escritores, vecinos y socios del Centro de Jubilados y otras instituciones gubernamentales y no gubernamentales. Para abrir este evento nos darán la bienvenida por América Madre la señora Aira Rededo, presidente de la filial Vialet Macé, y por el Centro de Jubilados Juventud Prolongada, el doctor Roberto Díaz Munizaga, presidente de la Comisión Directiva del Centro de Jubilados y Pensionados Juventud Prolongada. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más. Me siento muy emocionada porque tenemos el orgullo y la distinción de hoy poder presentar un libro de nuestra querida madrina Teresa Andrueto y agradecerles por la compañía que América Madre, la institución a la que represento, siempre se ha sentido acompañada por todos ustedes. Sin la presencia de ustedes y un grupo de gente que desde el año 2009 estamos trabajando, esto no hubiese sido posible. Muchísimas gracias a todos. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. De parte de la Comisión Directiva del Centro de Jubilados Juventud Prolongada, damos además enorme bienvenida a nuestra madrina de nuestra biblioteca que junto con AMA estamos trabajando. Yo no quiero explayarme mucho, quiero ser muy clarito. Nuestra madrina es una escritora, realmente algunos que no conozcan mucho de su trayectoria, es una escritora extraordinariamente reconocida a nivel mundial, no solamente en Argentina. Así que sea madrina de una pequeña biblioteca en un pequeño pueblo, marca su personalidad, su forma de pensar, y quiero decirle a ella que estamos sumamente orgullosos de que sea nuestra madrina. Muchas gracias por estar acá. Bueno, también queremos agradecer la presencia particularmente a la Secretaría de Cultura y Turismo y Desarrollo Social, al señor Luis Viñardelo, en representación de la Municipalidad de Vialet Macé,
También tenemos la representación de la comuna Estancia Vieja, por el poeta y escritor Rudy Cantoni. También se encuentra presente producciones y filmaciones Luis Riolejo, que dicho sea de paso también el 31 tendremos aquí la presentación de una filmación, de un documental que se ha hecho que se llama Vida y Militancia, así que los invitamos también a que todos se hagan presentes ese día. También tenemos representantes de la librería Acuarela, al señor Mauro Ceballos, gente de la Red Nacional de Medios Alternativos, Melina Dalmazo y Javier Astrada, por medios de comunicación también a la gente de Radio y TV Portal, al señor Julio Santos, maquetista, Isabel Leger de Carlos Paz, escritora. También contamos con la presencia del concejal Eduardo Reina, además de presidente de los bomberos voluntarios, y el concejal Mauro Amendola. Gracias por estar hoy aquí presentes todos. Y para comenzar esta jornada de la mejor manera, lo vamos a hacer con música, que también es parte de la cultura, de la literatura, porque para hacer esto también hay que escribir e inspirarse. Recibimos ahora a Verónica Guzmán, quien será acompañada por Miguel Hernández, y nos cantará una baguala del desengaño y a la abuela Diego. ¿Dónde? Decime dónde lo encuentro al hombre, lo quiero hallar. Lo busco en los caminos y en los montes tampoco está. Dicen que es una estrella que muy cansada no alumbra más. Viento que se hizo brisa, quedó sin fuerzas para soplar. ¿Dónde? Decime dónde lo encuentro al hombre, lo quiero hallar. Ay, 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 ay. Dicen que esa herida que no puede volar, animal que está viejo, deja la lucha, no aguanta más. ¿Dónde? Decime dónde lo encuentro al hombre, lo quiero hallar. Ay, 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 ay. El hombre es un cerebro que no obedece a su corazón. Tiene miedo a la lluvia y en la oficina se escapa al sol. ¿Dónde? Decime dónde lo encuentro al hombre, lo quiero hallar. Ay, 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 ay. Dicen que en la ciudad perdido, dicen que se enterró entre cemento y fierro. Dicen que el hombre ya se murió. Quiero encontrarlo y busco, y porque busco quiero creer, pero mis ojos lloran, están nublados, no puedo ver. ¿Dónde? Decime
Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, es un gran honor siempre estar en esta casa. Muchísimas gracias a los dueños de casa. Y bueno, un honor estar en la presentación del libro de la señora Andrueto, de la señora Teresa Andrueto. Realmente emocionada. ¿Cambiamos? Cambiamos. Igual me escuchan, ¿no? Sí. Hola, hola. Hola, hola. Acá, ahí estoy. Emocionadísima por esta tarde de presentación del libro. Bueno, vamos a cantar. Hola, hola, hola. Aguantar. Bueno, me presenté con Baguala del Desengaño, de Jacinto Piedra. Ahí estamos, muy bien. Les voy a dejar ahora una canción de la señora Teresa Parodi. Una canción, es una carta que ella le escribe a su abuela, que se llama Emilia, estando en Buenos Aires. Es una carta que ella le escribe. Y siempre que la canto, obviamente todas las abuelas se emocionan, todas las nietas y los nietos se emocionan también. Pero en mi corazón hay algo especial porque tengo mi abuela de 95 años y hace ya 4 años que vivo en Punilla y bueno, la veo muy de vez en cuando. Entonces esta canción siempre en mi corazón se la dedico a esa abuela que tengo y a todas las abuelas que están presentes hoy. Desde Buenos Aires le escribo estas líneas. Quisiera que sepa que pienso en usted con esa paciencia infinita, cuidando las flores, los pájaros que suele tener. Aquí la esperanza no me ha abandonado, pero ando extrañando charlar con usted. Recuerdo que el día que nos despedimos, la oí repetirme que todo irá bien. Señora, me digo, ¿cómo es que se vive con esa nostalgia tan grande? No sé, a veces parece que no me resigno, pero otras me ayuda a acordarme de usted. Si ahora pudiera, iría volando a verme y quedarme a su lado otra vez, a oír que me cuenta de nuevo los cuentos junto a la ventana, como ven, la niñez. Mi madre me ha dicho que mucho ha cambiado, que todas las cosas se olvidan también, que apenas camina, por eso le escribo a ver si se acuerda y mejor otra vez. Recuerde, mi abuela, no olvide que espero que riegue sus plantas y vuelva a coser.
Bueno, hay algunos inconvenientes acá con esta consola, la vamos a tener que llevar a esa. Bueno, vamos a continuar, y para continuar, la escritora María Teresa Andrueto será acompañada de Graciela Castañeda, asesora técnica del convenio interbibliotecario, y Daniel Gonera, representante de América Madre, integrante de América Madre y además fundador del Centro de Estudios Políticos y Sociales John William Cook. Así que, además de amigo personal de María Teresa, así que bueno, queremos invitarlos a que se acerquen. Yo en el medio. Claro, porque vos eso, podríamos hacerlo medio. ¿Querés que te pongamos acá? Caballero, dale. Vamos a probar ahí los micrófonos, así arranca. ¿Se escucha? Las mujeres escoltamos. Es para que se conforme la yerbera. No, bueno, pero ahí... ¿Quién sabe, no? ¿Quién sabe? Sí. ¿A este? Hola, Bueno, hola. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias a todos. Como un integrante histórico de América Madre la fundamos en 2009, y también, bueno, por formar parte del Centro Cultural Sonia Torres, quiero decirles que en lo personal, y creo que los compañeros que hemos trabajado en esto, hoy tenemos un día particularmente especial. Primero, por la presencia de nuestra gran escritora argentina, y también por lo que ha significado la presencia de María Teresa hoy, lo que ha significado en términos institucionales. Nuestra tarea de difusión cultural desde hace tantos años siempre se desarrolló por los bordes de la independencia, por los bordes de la marginalidad, trabajando en lugares donde nos cobijaban. Así paseamos nuestras actividades. Alguna vez María Teresa estuvo también en los distintos comercios que tenía nuestra localidad. Y hoy que hemos encontrado este cobijo aquí en el Centro de Jubilados, sentimos que por primera vez se le da a nuestra tarea una trascendencia que sinceramente creemos que merecía. Hoy, con muchísimo orgullo y con mucho placer, hemos visto que las autoridades municipales en la escuela secundaria han hecho un acto en reconocimiento y de agasajo a nuestra invitada, y también aquí contamos con la presencia del señor secretario de Cultura y la presencia de 2 concejales de distintos partidos, cosa que nos parece que agradecemos profundamente y que
es un modo de poner en cuestión que nuestro trabajo, nuestra tarea se hace en función de las convicciones y en función del desarrollo de nuestra comunidad. Así que nos sentimos acompañados y se lo agradecemos profundamente. Presentar a María Teresa tiene para mí una doble responsabilidad. Tratar de mostrar o tratar de hacer conocer a aquellos que no la conocen a una, como dije recién, cosa que a ella le incomoda profundamente, una gran escritora argentina, en razón de que nos une una amistad de muchísimos años. Por eso, todo cuanto yo diga en relación a esta escritora está tenido del afecto y del respeto y de la profunda admiración. Por eso, para presentarla, he elegido una presentación que está en uno de sus libros que no ha sido editado en la Argentina, que es La lectura, otra revolución, que es un libro editado en México por el Fondo de Cultura Económica, una de las más importantes editoras mexicanas y mundiales. Y entonces simplemente me voy a dedicar a transcribir, mejor dicho, a leer lo que está escrito como presentación para el público mexicano. María Teresa Andrueto, de nacionalidad argentina, es narradora, poeta, ensayista y promotora de lectura. Sus reflexiones sobre el estado actual de la literatura para niños y jóvenes han abonado a favor del posicionamiento de esta literatura en el campo literario y académico. Desde hace 30 años ha colaborado activamente en la formación de maestros, en la dirección de colecciones infantiles, en la creación de planes de lectura, en la redacción de revistas especializadas y en la fundación de centros de estudio, como el Centro de Difusión e Investigación de la Literatura Infantil y Juvenil. Ha publicado obras para niños y adultos. Varias de ellas han recibido reconocimiento como el Premio Luis de Tejeda, el Premio Novela del Fondo Nacional de las Artes, el Premio Iberoamericano SM de Literatura Infantil y Juvenil y el más importante, el Premio Hans Christian Andersen, considerado el más importante en el campo de la literatura infantil y juvenil. Este reconocimiento, este pantallazo que hacen los editores mexicanos, nos muestra quién es esta persona que hoy tenemos el inmenso orgullo de que nos visite, de que haya compartido una instancia en la escuela con jóvenes, con niños, adolescentes que realmente nos han hecho quedar muy bien al pueblo de Villalet-Macé, porque realmente quienes tuvimos la posibilidad de compartir podemos mirar el futuro con mucho optimismo en función de lo que estos jóvenes le consultaron, dialogaron, todo lo que allí vimos. Y resaltaba cuando leía lo de promotora de lectura, que es un título quizá no demasiado pomposo o no demasiado académico, y sin embargo, viéndola hoy actuar, viendo hoy ese intercambio entre María Teresa como docente, que fue durante muchísimos años, con esos niños, me di cuenta realmente lo que significa promover la lectura, promover la reflexión, promover el pensamiento, promover la búsqueda del conocimiento, promover también el arte. Y digo, para aquellos que han leído la obra de María Teresa, que hay una profunda unidad, hay una profunda correlación entre lo que esa obra comprometida a favor de las mujeres, comprometida a favor de los desarrapados del mundo, comprometida con la verdad, comprometida con la justicia, comprometida con los derechos humanos. Digo, esa inmensa obra que se expresa literariamente tiene su correlación en la actitud cotidiana, en la actitud de vida, en la actitud de venir hoy aquí a este pequeño lugar promoviendo la lectura en una institución semipública como es el Instituto Secundario. Digo,
qué valor que tiene para nosotros, qué valor que tiene promover y difundir personalidades que puedan ser calificadas por su coherencia entre el decir y el hacer. Sobre todo teniendo en cuenta los particulares momentos que vive nuestro país hoy, en donde parece haberse instalado aquello que el grupo Divididos había expresado muy bien en la década del 90. Pareciera que la mentira es la verdad. Entonces, rescatar la coherencia, rescatar el compromiso con aquellos que son los menos favorecidos, me parece que es un dato para destacar y un hecho que nos tiene que llenar de satisfacción y de orgullo que hayamos sido desde este espacio quienes pudimos tener la posibilidad de que María Teresa Andueto esté aquí. Y como siempre digo, nosotros no traemos a nadie. Los grandes vienen por su compromiso, vienen por su militancia, vienen por su generosidad. Con ustedes, María Teresa Andueto. Antes de seguir con Graciela, bueno, agradecerles a ustedes aquí. Me gusta eso que dice Daniel, me reconozco en el intento a lo largo de la vida de que lo que uno hace, lo que uno piensa y lo que uno siente estén en acuerdo, en coherencia. Pero bueno, también quiero decir que este no es cualquier lugar para mí, porque es el lugar de Daniel. Más allá de toda la gente que está trabajando aquí, más allá de mi presencia en la biblioteca, más allá de este hermoso espacio, de este patio precioso, este centro cultural, y más allá de mi fe enorme en el trabajo que se puede hacer desde las escuelas, de lo cual el encuentro de hoy fue generoso, fue hermoso con los chicos. Pero antes y después, y en medio de todo esto, está Daniel, nos hemos prácticamente criado juntos, ¿no? Entonces, bueno, también yo conozco de sus convicciones, de su lucha, de su coherencia, y entonces, bueno, eso quería decir. En primer lugar, bueno, ya está llena de agradecimientos María Teresa y por supuesto, así tiene que ser. Vivimos un momento muy conmovedor, como decíamos en la escuela, ¿no es cierto, María Teresa? Sí, los chicos que conocían los cuentos de María Teresa, los que habían profundizado mucho en esos cuentos, y ahora nos toca este Manchados, que yo decía, y lo mío va a ser muy sencillo, María Teresa, porque como hablábamos hoy, decíamos, lo primero es esa primera lectura de lector ingenuo, que luego de tantos años uno sigue teniendo y creo que no debe perder. Cuesta sostener, ¿no? Sí, seguro, porque siempre estamos buscando atrás de esa letra. Y este libro, Los Manchados, que sí, lo leemos rapidito y lo tenemos que volver a leer, y lo tenemos que volver a leer, y volver a leer, y volver a leer, una y otra vez para encontrar. A mí en particular me toca muy de cerca porque habla del interior profundo, de ese noroeste argentino en el que me ha tocado vivir con mi familia por razones laborales y que en su libro se llama Tama, pero yo le digo, no, vos estás hablando de Famatina. Y así es, así es. Graciela podría ser un habitante de Los Manchados. Sí, tranquilamente. Y entonces, bueno, vamos recorriendo el libro y yo lo primero que quiero rescatar es este epígrafe que está acá, dedicada a destejer la línea, antiguamente trazada con semen, a dar testimonio de sus mitos, del gens mortalium, busca nombres entre los nombres, hasta dar con el suyo y cerrar el círculo.
por supuesto ya está el pedido que tenés que cerrar el círculo, yo no sé, pero de alguna manera va a haber que hacerlo. Imposible no conectar a este libro con otro gran escritor, también residente mucho tiempo en La Rioja, Daniel Moyano, vos lo nombraste hoy, y bueno, y entonces traía Los tres golpes de timbal, El trino del diablo. Escritor inmenso. Entonces... que vivió mucho tiempo en Cosquín. También. Vivió en Cosquín. Sí. Y ese encontrarlo en La Rioja, de sentirlo muy riojano, muy riojano. Y bueno, para mí los manchados, no sé si puedo decirlo con mucha autoridad, pero para mí corresponde a esa trilogía que empezó con Tama, Así es. siguió con Lengua Madre y acá estamos con Los Manchados. La protagonista de Los Manchados, la protagonista en silencio de Los Manchados, es la protagonista activa de Lengua Madre. Así es. ¿No? Así es. Y bueno, yo decía, recorriendo, primero no sabía realmente para dónde tomar, y digo, primero empecé anotando todos los nombres de cada una de las mujeres y de esos dos hombres, Elpidio y Pepe, que cierra el libro, Pepe, pero es decir, es realmente esa voz de mujer que rescatás, María Teresa, y ese ser y sentir riojano que está profundamente marcado en cada una de las letras de este libro. No voy a hacer una cuestión muy técnica, muy literaria, si se quiere, muy académica, pero yo simplemente quiero leerles una cosa que dice una de las personas, de las mujeres. Soy hija natural de una Linares, bisnieta de Martirio Linares, hija de madre soltera. En esta tierra, donde son madres solteras todas, todos hijos e hijas, sin padre conocido, porque aquí, en este desierto, el padre no es más que un nombre de un nombre que nuestra madre nos transmite. Soy hija del hijo de fulano, o de mengano, nos dice, y después ya nada de nada, ni una presencia de hombre, nada, y hay que aprender a vivir con esa mancha, que no es la mancha de la que habla el libro, ¿no? Pero es como también... Porque hay muchas formas de las manchas. Claro. Hay muchas manchas. Hay muchas manchas. Y bueno, entre tantas cosas, vos decís que escribís como si leyeras. Sí, como si leyera y a veces como si oyera, porque en este caso, en el caso de Los Manchados, esto que vos decís, estas mujeres, yo se lo dediqué a unas mujeres que tienen también unos nombres extraños, y en un punto coincide, una de ellas coincide con la del libro, las otras no, y son mujeres, bueno, algunas ya han muerto recientemente, son en realidad tías abuelas de mis hijas. Yo en un momento de mi vida, un momento que de algún modo tiene que ver con el nacimiento hoy los chicos me preguntaban cuándo yo me empecé a sentir escritora y demás, y una cosa es escribir y otra cosa es querer que esa escritura llegue a los otros y se haga pública, ese lugar más público de la palabra de un escritor, que hay que poder sostenerlo, que hay que asumirlo, que hay que desearlo también para que suceda. Y eso empezó a suceder para mí hacia final, muy cerca de los 30 años, en una convalescencia que tuve de una enfermedad importante, en la que fui a La Rioja, a la zona de la que vos hablás, y escuché mucho, bueno, también lo había hecho antes y después, pero en ese impasse de la vida que duró varios meses, yo escuché mucho las voces de unas mujeres que por entonces tenían mi edad de hoy. Y hay algo que se quedó ahí, que se quedó para siempre, y que también se ve que transmitía a mis hijas, porque ese poema que vos leíste al comienzo,
que abre el epígrafe de la novela, esa que busca cerrar el círculo de esa línea trazada con semen y sangre, ese poema es de mi hija Juana. Y es de un libro suyo, ella escribe poesía y publicó 2 libros, y es un libro suyo que se llama Danger. Y bueno, digo, de esas tías nos hemos alimentado, ¿no? Así como de los relatos de mi madre, me he alimentado yo para otros libros. Hay algo, que un escritor es alguien que tiene una voz, o que intenta captar una voz en el oído, el sonido de una voz, el tono de una voz, y de visualizar algo, ¿no? De la imagen. Me parece que la escritura es como un camino que va desde el oído, desde los ojos al oído hacia la boca, ¿no? Eso, ¿no? Eso que sube a la boca del que habla, pero que es algo que viene de los otros. Hay un relato muy lindo de una escritora portuguesa, que se llamó Sofía de Melo, una gran poeta. Ella dice que una vez fue al teatro de Epidauro, que dicen que es uno de los teatros griegos que mayor acústica tiene, y dice, cuando se fueron los turistas, me paré en el centro del teatro y dije algo, y entonces mi voz volvió desde las gradas enajenada, o sea, la propia voz vuelta de otros, regresada a uno. Algo de eso tiene la escritura, ¿no? Sí, de hecho, una de las participantes, de las protagonistas de esta novela es una escritora, ¿no? Y claro. Con la quien me totalmente identificada, porque ¿para qué? No, escritora yo no. ¿Para qué? ¿No es cierto? Hay tantos que escriben también que necesitamos nosotros de esa escritura. Este libro, Los Manchados, además de cerrar o sí, abrir otro poco, no sabemos, porque no, yo no quiero que cierre ahí, de hecho ya lo hago público. Yo quiero saber ahora cómo cierra Julieta su historia, porque caudal ha tenido, ¿no? Caudal ha tenido para encontrarse. Pero hasta lo podríamos tomar como un pantallazo general de lo que fue La Rioja y es La Rioja, ¿eh? Es decir, cada una de las protagonistas, cada uno de los que tiene voz acá en esta novela, me está contando algo, me está contando una costumbre, me está hablando de lo que es el padecer en las sierras del Nevado, la minería, el problema de la minería, el encuentro ese fugaz en ese febrero siempre con la chaya, que a veces nosotros por ahí, muy de otro lugar, no comprendíamos, el tincunaco, encontrarnos, y ese nombrar sin nombrar que nos ha ocurrido y nos sigue por ahí ocurriendo. Como decía Benjamin, tienen que pasar 30 años para que podamos hablar de lo que es una guerra, podamos contar lo que es un episodio trágico, y nosotros no ha sido una guerra convencional, pero ha sido quizás más dura, más terrible que todas. Y en el libro es eso que nos pasó. El gran lío que tuvimos, después de aquello, después de ese momento tan enrevesado, es decir, no nombrar, no decir la dictadura, no nombrar y poniendo uno al costado que uno lo conoce, esto sucedió, esta fue la masacre de José León Suárez, esta fue la revolución del 55, esta fue la época de la dictadura vivida en La Rioja y padecida, como vos la contás en Famatina, así como vos decías, encerrarse en las casas y no salir porque pasaban los gendarmes dando vuelta por las plazas. Esas vivencias, realmente por eso yo digo, yo no puedo presentar el libro de otra manera que no sea esta, de contarles un poco y entusiasmarlo para que lo tengan y para que realmente vivencien lo que es el vivir en una Argentina así como es la riojana, profunda, ¿no? Totalmente con esa voz tan profunda. Y eso otro que te enlaza con la literatura de mujer, como vos decís, ella no quiere adjetivos, acuérdense, no, pero juvenil y siento, femenina,
Sí, pero sí de pero mujer. Sí que son focos de interés muy fuertes. Claro, claro. Sí, eso de esa literatura de mujer, esa voz de la mujer que siempre aparece, que es madre y que sigue recibiendo y dando y transmitiendo de esta manera, como en este libro se transmite esta Julieta que va a buscar sus orígenes luego de haber estado, no apropiada, pero sí, de una manera distinta, sí, no sí, en lengua madre. Sí, claro. Esa cuestión de haber sido dejada con su ese abuela. corrimiento, pero claro, esa proximidad también. exacto. Sí, con una apropiación distinta, pero en una época difícil haberse quedado con su abuela. Hay apropiaciones amorosas que, bueno, que también tienen, claro, ahí una cuestión familiar. Claro. Y bueno, esa escritura coral, esas voces, como vos dijiste, eso me interesa mucho. Surgieron, sí. ¿Cómo surgen estas voces que fueron saliendo? ¿Cómo la pensaste primero? ¿Sabes qué? No, una de las cosas que me preguntan es si yo he hecho una investigación sobre el lenguaje. Yo también había trabajado con el lenguaje norteño, pero en Veladuras, que es un libro que está editado por la editorial Norma, un libro que salió en una colección juvenil. Pero no es ni me interesa a mí una cuestión antropológica con la lengua en el sentido de una fidelidad, de ir a captar exactamente el modo en que se habla, sino crear una metáfora de esa lengua. No es exactamente a lo mejor el modo, pero crea la ilusión, creo yo, si estuvo logrado, de que uno está escuchando a una mujer del norte, una mujer no urbana, una mujer o de un lugar pequeño, una mujer como con un lenguaje más arcaico. O sea, la idea de que, porque en realidad en la escritura todo es un como sí, digamos, todo es ilusorio. De lo que se trata es de que el otro, el lector, digamos, entre en ese pacto, en ese juego que uno propone. Y entonces, a veces se puede, a lo mejor yo podría haber grabado cómo habla una persona, en La Rioja en este caso, en el noroeste, yo, digamos, hago también un juego con lo geográfico que no es, bueno, Graciela lo vio muy bien, hablábamos hoy, no es una fidelidad tampoco ni al lenguaje, ni a la geografía, ni nada, sino que todo eso intenta buscar una metáfora. Por ejemplo, se llama Tama, pero desde ahí se ve el nevado. Ella, que es de allá, sabe que el nevado no se ve desde la Tama real que está en los llanos. Entonces es ilusorio. Una persona que vive en esa misma geografía va a detectar lo que dice Graciela. El otro, el que está más lejos, que no sabe de esos detalles, entenderá, digamos, una cuestión más metafórica, más general, ¿no? Porque yo podría haber ido a grabar cómo hablan estas mujeres y transcribir. Hay experiencias de eso. Hay una novela mexicana de los años 60, me parece, que se llama Los hijos de Sánchez. Es una película también. Claro, exacto, de Lewis. Y él trabajó como tomando registro del lenguaje real del mundo que estaba tomando esos personajes. Y da una novela de verdad pesada, digamos, de leer, porque, digamos, la literatura opera en la ficción en un sentido como sesgado. Lo mismo que hacen las mujeres cuando le esquivan el modo de decir las cosas a Julieta. Porque para los que no han leído el libro está armado son las voces de distintas mujeres y dos hombres contándole a la Julieta de lengua madre, del libro anterior, cosas sobre su padre, pero hablando de su padre, como sucede siempre, hablando de una cosa, uno habla de otras cosas y habla de sí, ¿no? Entonces esas mujeres terminan contando sus propias vidas o rasgos de sus propias vidas y del entorno en el pretexto, digamos, en el supuesto de hablar del papá de la que está oyendo. Y en ese habla, ellas son a veces escurridizas, digamos, ¿no? Porque
lo que uno tiene que figurarse, me parece, en este caso, que es darle la voz a un personaje, uno tiene que figurarse que ese personaje le está contando a alguien algo a alguien que no conoce del todo, que no sabe del todo cuáles son las intenciones de ese yo interno, que no es el lector, porque cuando uno escribe, también simula otras cosas. O sea, simula ser alguien que no es, en este caso yo entro en la voz de unas mujeres que no son yo, y simula contarle a alguien que no es el lector real, ¿no? Es como lo que en teatro se considera como que haya una cuarta pared, que es esa pared que separa del público, y da la ilusión de que uno cuando lee está espiando algo que no le ha sido dicho directamente. Entonces, bueno, en mi novela la ilusión está creada porque estas mujeres le hablan a esta Julieta, que como ella dice, es es la protagonista silenciosa de Los Manchados, ¿no? Yo quería hacer un poco referencia a la, si bien es cierto que se puede leer a Tama, Lengua Madre y Sí. Lo Manchado como una trilogía, hay una unicidad más cercana entre Lengua Madre y Los Manchados. Y desde el punto de vista de la vivencia geográfica, yo conozco la geografía de Lengua Madre, Claro. a diferencia de Graciela, que ella conoce Claro. la geografía de Los Manchados. Y eso, obviamente, que cada lectura, Claro. cada uno de nosotros tiene Sí. una mirada. Escuchándola a Graciela, que coincido, puedo decir exactamente lo mismo cambiando la referencia geográfica, ¿no? O sea, lo que se relata, no solamente en estas obras, porque si prestamos atención a las obras para niños, ¿no? Siempre hay algo que está mostrando el momento histórico en el contexto en el cual se escribió. Y yo lo que quiero plantearte es una lectura de algún modo personal que hago en relación al valor político-antropológico que tiene la novela, en el sentido de mostrar algo que los ensayos en general no han tocado, o que en todo caso ha sido tocado muy poco, que son las vivencias de aquellas personas que nos tocó vivir el proceso de la dictadura en el país, sin posibilidades de salir al extranjero, solamente aferrados a la posibilidad de sobrevivir en condiciones en las cuales uno pudiese de alguna manera sostener las convicciones que lo habían llevado a ser militante en la época anterior. Y eso, que Graciela vivió esa experiencia, y yo también, y seguramente la mayoría de los que estamos acá, digo, no ha sido profundizado ni en la novela ni en los ensayos. Y desde una mirada ensayística de la novela, de la ficción, uno puede extraer una cantidad de elementos de conocimiento sociológico sobre cómo se vivió y cómo se sobrevivió en esas instancias. La pregunta es, ¿te lo propusiste o no? Para mí, o sea, primero una cosa general. Para mí la escritura, la literatura, digamos, o por lo menos la literatura que más me interesa, es profundamente política. Pero política en el sentido de que a través de ella, digamos, si el artefacto, llamémosle, está bien armado, logra que uno como lector se pregunte cosas acerca de uno mismo y acerca del mundo en el que vive. Entonces, esa posibilidad de cuestionamiento que la ficción nos da, a veces es mayor que la del ensayo. El ensayo se dirige más a nuestra inteligencia, llamémosle. Entonces, bueno, nos lleva a pensar. Primero, quizá el ensayo no se abre a un público, o sea, quizá la ficción se abre a un público más amplio.
que el ensayo, que está más centrado en un lector más especializado, más interesado en ciertas cuestiones temáticas. Eso por una parte. Por otra parte, el ensayo se dirige más a nuestras inteligencias, a nuestra racionalidad también, a nuestra posibilidad de pensar. La ficción lo que tiene, me parece, es que nos permite ubicarnos en un como si. Para mí la cuestión más interesante de la ficción, que sucede cuando uno escribe ficción y sucede cuando uno lee ficción, es que uno se obliga, o acepta, en el caso del lector, descalzarse de uno mismo y mirar algún asunto desde los ojos de un otro, ¿no? En este caso, desde un punto de vista distinto de uno mismo, que sería el de un personaje o el de unos personajes. Entonces, eso nos permite entrar por un momento en la vida de otro y en el dolor de otro, ¿no? En la posibilidad de comprensión de un otro. Es como Darcy Ribeiro, el antropólogo brasileño, dice que escribe para mirar el mundo con los ojos de los demás. Y eso es muy interesante, con los ojos de un otro hipotético, ¿no? Entonces, bueno, mirar un acontecimiento desde los ojos de un niño. Por ejemplo, si uno piensa, bueno, una novela muy fuerte como es El tambor de hojalata, por ejemplo, de Günter Grass, se puede ver, por ejemplo, ahí la guerra, el nazismo y demás, desde los ojos de un niño, ¿no? De un niño que decide no crecer más. Entonces, esas preguntas y esas situaciones hipotéticas quizás nos las permite solamente la ficción. Ese es para mí un modo de perdurabilidad de la ficción que por ahí el ensayo no tiene. Si me lo propuse o no, yo lo que me propongo a la hora de escribir, aunque parezca mentira, siempre tiene que ver con alguna escena que me llama. Nunca descubro enseguida, o pocas veces descubro enseguida, ¿cómo diría?, el potencial político y social que esa escena tiene. Va apareciendo en el proceso de escritura. Creo que va apareciendo porque uno al escribir también va apareciendo filtrado en lo que imagina, lo que uno es. Pero podría contar un caso que es quizá el caso más llamativo, porque en Lengua Madre estuvo un poco más presente de algún modo, que es el caso de la mujer en cuestión, que curiosamente es una novela, quizá la novela como más fuerte desde el punto de vista político. Yo tuve una amiga muy querida y muy próxima, que murió y de la que yo, bueno, hablábamos todo el tiempo, vivíamos casa de por medio, y yo creía saber, bueno, casi todo de ella. Cuando ella murió, mucha gente se acercó a mí para preguntarme cosas o para contarme. Alguien era muy amigo, alguien había sido pareja, cosas que yo no sabía de ella, o por lo menos así se presentaban estas personas. Entonces, bueno, esa situación que me resultó en algún momento perturbadora, todo lo que perturba llama a la ficción, al imaginario, ¿no? Entonces empecé a hacer un borrador del que escribí unas 30, 40 páginas en torno a una mujer. Entonces una mujer, en este caso era también un pretexto, porque uno digamos, tiene personas muy próximas y a la vez cada uno es un desconocido del otro en algún punto, ¿no? En algún punto más profundo. Entonces, bueno, es una mujer de la que hablan algunas personas. Entonces, el marido, el exmarido, alguien que salió con ella, una amiga, una que ya no es más amiga, un hijo, etc. Yo había avanzado en esa cosa como de recorte de voces sociales, pero de pronto me detuve porque, digamos, yo siempre sentí que tiene que haber un justificativo para la ficción. Entonces, ¿por qué estas personas hablan de esta mujer? ¿A quién le hablan de esta mujer? ¿Para qué le hablan de esta mujer? Entonces yo había pensado, bueno, alguien está queriendo hacer una película sobre esta mujer, sobre una mujer. ¿Pero por qué? ¿Cuál es el interés? ¿Dónde está? De pronto hago como me vuelvo a... Yo le había dado a la protagonista, a la mujer de la que se hablaba, que también está
casi en silencio, como la Julieta en Los Manchados, que es algo que se repite sin que yo lo hubiera decidido. Digamos, hay cosas que aparecen de uno sin que uno lo decida, se reiteran. Entonces, yo le había dado 2 años más que los que yo tenía en ese momento, por una cuestión de practicidad, porque bueno, si una persona tiene mi edad, digamos, entonces, bueno, yo sé qué ropa usó de joven, que bueno, una cantidad de cosas informativas que vienen de suyo, que no necesito ir a investigar. A mí no me gusta tanto ir a investigar cuando escribo. Me gusta trabajar con la experiencia de la vida, con la percepción más, no tanto con lo libresco. Más bien voy a investigar formas de escritura. Pero, entonces, bueno, empiezo a ver un poco, bueno, a ver cuándo nació, cuándo fue joven. Y digo, claro, son nuestros años de formación, los de la protagonista y los míos, y son los años de compromiso social, de estudio, de militancia, y son los años después de la dictadura, años en los que tuvimos hijos, formamos parejas, intentamos seguir viviendo de alguna manera, a veces de las maneras más duras. Entonces, bueno, una ficha cayó ahí de golpe y apareció la figura del informante, del que está construyendo el informe. Me volví sobre mis pasos y entonces la gente que habla de Eva se lo dice a una persona que está haciendo un informe para alguien que está, etc. Y eso, el informante organizó la novela, ¿no? Y ahí apareció lo político. Claro, como en el caso de Los Manchados, digamos, aparece lo ético y lo estético ahí relacionado a partir de todas esas cuestiones que habla. Emérita, por ejemplo, el primero de los personajes femeninos que se presenta, dice la desconfianza, como vos decías, esa desconfianza típica de los lugares que por ahí fueron muy ninguneados y muy... piensen en un Famatina que un lugar chico, donde todos se conocen, donde un pueblo que tiene más de 400 años y viene alguien de afuera para investigar y para preguntar y no te voy a decir nada, es decir, como ese primer cerrar, no abrir, no es pues bueno, estos son tan cerrados, no, hay que ver toda esa historia. Claro, uno también está buscando la verosimilitud, o sea, a ver, ¿qué pasa? Alguien me golpea la puerta, me pregunta cosas de mi vida, bueno, yo también voy a retasear y demás, ubicarse en esa mujer, en ese contexto. Y preguntar sobre una persona, digamos, conflictiva, como había sido Nicolás, el padre de Julieta, cuando llega a esa tama. Porque ahí hay algo interesante. Cuando uno le da la palabra a un personaje, o sea, un personaje puede mentir, digamos, para los pactos de ficción me refiero, ¿no? Un personaje puede decir la verdad o mentir, o escamotear. El narrador, si es un narrador externo, todo lo que diga se tomará por verdadero, salvo que sea un narrador personaje. Entonces, cuando tenemos un narrador personaje, como narrador estaría obligado a decirnos la verdad, pero como personaje puede mentir. Entonces, yo como lector puedo desconfiar de algunas cosas que esta gente dice. Claro, y como vos decías, pero el lenguaje, yo encontré el lenguaje, ese que vos decías, sí, estaba, es decir, me reía, porque si siempre estaba con el tema, y allá decía, este es un temoso, Claro, sí, porque es decir, una cuestión de una marca que trae... Un lenguaje muy rico el del noroeste, los matices y el español arcaico que vos decís, como siempre está buscando para encontrar las palabras, y las palabras existen, nada más son arcaicas, son español antiguo. Y ese encuentro con esas mujeres, cada una diciéndole algo a Julieta, comentándole algo que podía ser o no podía ser, como que es otro de los pilares, considero, de tu escritura, el hecho de esa crisis identitaria en que vivimos, ¿no? Esa constante búsqueda
del ser, de quién soy, de dónde vengo, qué es lo que soy. Eso me parece mucho. Sí, porque, bueno, más allá de que fuera este padre o la madre estaba, él podía, todas coincidían en la madre, algunas decían, cambiaban el padre no, para mí que fue este otro, o quizás fue aquel o tal otro, porque bueno, en ese ser de madres solteras estaba la cuestión también, ¿no? Y encontrarnos, bueno, con toda la cuestión de las distintas voces, las mujeres humildes, la monjita, la hermana Dora, ¿no? El hecho de contar, el hecho de que yo encontré, incluso se me hizo ahí un déjà vu porque hablaba de dos hermanas monjas, y nosotros en Famatina teníamos dos hermanas monjas. Sí, de la Congregación del Sagrado Corazón, eran dos hermanas, digo, uy. ¿Eran hermanas como monjas? Eran hermanas de sangre y hermanas como monjas. Entonces yo puse ahí los nombres de ellas como diciendo, acá están ustedes también. Y también ellas habían compartido con Monseñor Angelelli, así que, es decir... ¿Y no serán las mismas que estoy pensando? Porque vos sabés que porque también está, digamos, uno toma algunas decisiones, pero también en el camino de escritura suceden muchas cosas. Y bueno, yo Los Manchados lo escribí, no sé, a lo largo de 4 años más o menos, y en el medio de la escritura estuvo el impasse del Andersen, porque en 2012, al sacar el Andersen, yo ese año no escribí nada, porque bueno, me la pasé, qué sé yo, no sé, de festejo, yendo a lugares y cosas, y turbada también, ¿no? Y significó un reposo para mí volver a la novela que estaba empezada. Pero en algún momento de ese tiempo, bueno, una gente que conozco y que quiero, que tiene una biblioteca para ciegos en Aedo, me invitaron a que fuera a dar una charla y les dije que sí, y bueno, para ahorrar gastos y demás, me alojaron en la casa de unas monjas. Y yo estuve ahí 3 o 4 días creo que fue, en lo de unas monjas donde de pronto había 2 monjas que eran hermanas entre sí, yo escribiendo esto, con el mundo de La Rioja y con la cuestión de Angelelli, que yo es algo que conozco, bueno, qué sé yo empecé a ir a La Rioja en el año, no me acuerdo si 77, 78, en el 78, toda la gente que yo conozco, estas viejas, decían que lo habían matado, o sea, nadie hablaba de un accidente. O sea que para mí siempre fue asesinado y en la cosa popular que le ponían bueno, qué sé yo, flores de ofrendas y demás, como un santo popular. Bueno, con Angelelli en la cabeza voy a la casa de estas monjas y fue muy interesante vivir con 4 monjas ancianas 4 días, ¿no? Y entonces, bastante ancianas, ¿no? 80 y pico. Y 2 de ellas hermanas entre sí, y las otras 2 no. Una de ellas, en la realidad se llama María Luisa, me dice, yo fui la asistente de Angelelli. Y entonces, por supuesto, yo no anoto nunca cosas, ¿no? Porque no me gusta, porque me parece que interfieren en la relación con el otro. Entonces, no anoté cosas que me decía, pero algunas frases, estoy segura que han ido a la novela bastante parecidas de lo que ella me dijo, porque ella me decía, hay algunas cosas como lo de que le guardaba el dinero, que le escondía, digamos, que la carpeta se la ponía debajo de tal cosa o de tal otra, ese tipo de cosas. O lo de esa frase que es bastante, creo, parecida a lo que ella me contó, que el obispo le había dicho que se dejaran de joder con Angelelli, con la muerte, con el asesinato, y que ella le responde que bueno, él ha sido nuestro amigo y nosotros, y nuestro asesor espiritual, y nosotros no lo podemos olvidar y demás, ¿no? Toda esa idea, toda esa reverencia
a un hombre que ha sido un luchador y también una suerte de santo popular, ¿no? Bueno, que me vino como de regalo, le decía, lo llamé a Alberto, mi marido, en esos días, diciéndole eso que había encontrado por el camino, ¿no? Y muchas veces me ha pasado así. Cuando escribía Veladuras, y llegó un señor que nos vende la leña, que en ese momento vendía leña en Cabana, y el señor es de apellido Mamaní, y ahí nomás entró el apellido de esta Rosa que no sabía cómo se iba a llamar, y bueno, eso, ¿no? Entró ese apellido Aymara para la protagonista que tenía. O sea, la escritura, digamos, hay una cosa de una escucha de lo que sucede que va alimentando también los procesos de escritura. Sí, justamente recordaba ahora y pensaba en un verbo no muy usado que siempre decía José Saramago, desasosegar. Desasosegar. Sí, yo escribo para desasosegar. Porque, bueno, eso claro, y cuando... ¿Por qué? Claro, ¿por qué? Porque estás viendo el mundo en que vivís, porque querés, es decir, contar esas historias y saberlas. Y además, bueno, lo que vos decías con lo de Monseñor Angelelli, la cuestión de eso que quedó en el ser de la gente allá, esa cuestión de que cuando fallece Wenceslao, primero matan a Wenceslao Pedernera en un pueblito que se llama Sañogasta, cerca de Chilecito. Después matan a Carlos y Gabriel en Chanical, Securitas, y justamente Monseñor Angelelli, hablando quizás con esta asistente y con el grupo de gente esa que le pedía que se fuera del país, él hizo un círculo y le dijo: acá estoy yo, acá estoy yo, este soy yo, y no puedo, no, déjense de bromar, no me voy a ir, no voy a irme, yo sé lo que tengo que hacer. Hablando de coherencia. Hablando de coherencia, ¿no es cierto? Hablando de realmente responder a ese pueblo. Y eso quedó en el acervo de popular. Eso está grabado así como, por ahí no fue así, por ahí fue con otras palabras o con otros sentidos, pero es decir, estaba eso. Lo que pasa es que también los pueblos construyen sus relatos contra los cuales, bueno, a veces son vencidos en otros aspectos, pero esos relatos se sostienen, viven como en los sótanos de la vida social y emergen en algunos momentos, ¿no? Griselda Gambaro dice que un escritor es nada si no devuelve a la sociedad algo de lo que le ha tomado. Y un escritor, por empezar, es alguien que trabaja con una materia prestada, que es la lengua, ¿no? Que es la lengua de todos. Entonces, cuando uno entiende que lo que uno hace se alimenta de la lengua de todos y que no es hacer de esa lengua de todos una lengua propia y devolverla a ese todo, si uno no entiende esa dinámica, bueno, se cree que el escritor está arriba, que la gente está abajo, que el que habla está abajo, que el que escribe está arriba, bueno, toda esa tontería, ¿no? Porque en realidad sería, en el mejor de los casos, alguien que sale desde el lugar o que puede escuchar ese lugar que es el más de todos los que somos, ¿no? Bueno, no sé, a vos, Daniel. Quisiera hacer una pregunta, no sé qué pregunta. En este sentido, la única escritora de habla castellana que recibió el premio Andersen es María Teresa. Ah, bueno. En la actualidad lo ha recibido un chino, y lo más cercano que tuvimos como continente fue un brasileño. Sí. El premio se lo otorgan en el 2013. Digo, los últimos años, independientemente de la valoración que se puede hacer desde distintas perspectivas ideológicas, podemos decir que desde el 2000 en adelante, Latinoamérica en particular,
sufrieron procesos de movilización política que llevaron a una revalorización profunda de los valores más autóctonos, más originarios, más, bueno, que representaban más profundamente nuestra americanidad. Digo, poniendo la fecha y teniendo en cuenta, como vos decías, de que te propusieron como país, no fue una decisión individual. No puede ser. Digo, en este caso. ¿se puede leer de algún modo que el poder, la academia mundial, porque en definitiva los que otorgaron el premio forman parte del poder mundial? El premio se lo dio la reina de... No, suele darlo, no, en mi caso no, pero sí es una organización mundial. Bueno, pero digo, simbólicamente está otorgado por el poder mundial. Digo, podríamos leer que ese reconocimiento a una escritora se enmarca en un contexto histórico. Yo creo que sí, y muy profundamente. Algo de eso quise decir hoy, bueno, era más complejo para decirlo, algo de eso quise decir hoy con el azar, más que el azar, las coordenadas, digamos, temporales y espaciales en las cuales el premio se da. Había ya cada bienio se presenta un candidato y Argentina presenta un candidato. Y en ese sentido han desfilado, digamos, esa nominación que hace una sola entidad en la Argentina puede hacer esa nominación al Premio Mundial, y no es el candidato el que se presenta por sí, sino que es elegido. Bueno, en estos años, en estas décadas últimas, bueno, en cada bienio un escritor, siempre es un escritor que tiene ya mucho reconocimiento interno, digamos, en el país, que esta organización presenta un escritor y un ilustrador. Hay dos premios, ¿no? No hay todavía ilustrador argentino que haya ganado el Andersen. Entonces, iba a decir, sí había en el mundo español de habla hispana, un reclamo diciendo el Andersen no habla español. ¿Por qué? Porque ya estamos en una cosa más compleja de la geopolítica de la literatura, digamos, ¿no? O de las artes. En el sentido de que casi siempre el Andersen, salvo la excepción de Brasil y algunas otras excepciones, Brasil tiene una literatura para niños y jóvenes muy fuerte, muy potente, una industria editorial también muy potente. Salvo algunas excepciones, los ganadores casi siempre habían sido de países centrales, porque también, digamos, un escritor argentino con una obra X en el mundo es una cosa, y muy distinta si ese mismo escritor tuviera esa misma obra y fuera inglés, por decir. Entonces, en el nivel de traducciones, por ejemplo, si uno es traducido al inglés, en cadena puede ser traducido en muchas otras cosas. Si no, uno va desde la periferia al centro, digamos, hasta donde puede. Y entonces había muchos reclamos. El Andersen no habla español. ¿Qué pasa? Que nunca un escritor de habla hispana lo había ganado. Entonces, eso sí estaba latente desde hacía una década más o menos. Eso seguramente tiene que haber influido, y la fuerza de Latinoamérica también, y el crecimiento de la literatura infantil argentina y de la edición de libros para chicos en la Argentina. Se publica 14.000 títulos de libros para niños anuales, se publicaban. Los datos son del 2013, y por supuesto que ahí hay de todo, pero hay un crecimiento notable de autores, de editoriales, de organizaciones que trabajan con el libro. De todo lo cual el escritor que va como representante, digamos que es elegido como representante, va con todo ese bagaje detrás y arrastra, por decir de algún modo, la literatura infantil y juvenil de su país, la pone más visible en el mundo, porque
en este caso he sido yo la del premio, pero muchos autores después han sido traducidos, porque, digamos, pone el ojo de los editores en una literatura que, bueno, a ver, si tiene estas... yo gané el Andersen y el año siguiente una ilustradora y, bueno, escritora del libro álbum que se llama Isol, ganó un premio sueco que se llama Astrid Lindgren, que es un premio muy prestigioso que dan los suecos con sus impuestos y que lleva el nombre de una de las más queridas escritoras o de la más querida escritora sueca que tienen. Entonces, esos dos premios, por ejemplo, hacen que el ojo de editores de distintas nacionalidades se focalice ahí. Porque también hay esto que dice Daniel, uno tiene que ver que lo que uno hace, o sea, nunca es un elemento aislado. Uno es parte de yo entiendo la literatura de un país como un gran conjunto de escrituras que buscan pensarnos y sentirnos e imaginarnos lo que somos, ¿no? Y entonces a su vez eso necesita la literatura como expresión artística y de pensamiento, necesita de la industria para vivir. Entonces hay una cosa muy compleja que incluye el arte, incluye la industria. Y bueno, sin el objeto libro, que es un objeto de la industria, no llegamos a la literatura. Bueno, podemos escuchar un poeta decir su poema en un espacio como podría ser acá, pero digamos, la gran circulación se sostiene sobre la industria. Entonces, bueno, claro, un escritor es un emergente de todo eso. Y todo eso es un emergente de una sociedad. Bien, a mí no me queda, no sé si a vos, Daniel, que te da algo más, pero a mí no me queda nada más que invitarnos a leer Los Manchados y a preguntarle, no sé si alguno quiere hacerle alguna pregunta al público. O nos tenemos cansados de estar sentados ahí. Si quieren hacerle alguna pregunta a María Teresa, o bueno, no sé, otra es leer su obra, que es una obra magnífica, que muy bien nos representa y que bueno, podemos decir orgullosos. María Teresa está acá con nosotros, es la madrina de nuestra biblioteca, es parte de este Vialet Macé a través de la amistad con Daniel, de esta amistad que se fue cortando, y creo que bueno. Y también del reconocimiento que hizo hoy la máxima autoridad Por supuesto, sí, hoy, bueno, eso también queríamos, bueno, podemos comentarlo. La visita de hoy de María Teresa fue declarada, además de visitante ilustre, su participación en la escuela fue declarada de interés cultural y educativo. Así que bueno, estamos más que felices. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a Cira por acompañarnos, por presentar el libro, por las conversaciones anteriores y ahora en la mesa. Y a Daniel, bueno, gracias amigo. Bueno, vamos a rendirle un fuerte aplauso para todos. Quiero invitar a la doctora María Teresa Márquez, secretaria del Centro de Jubilados Juventud Prolongada, que hará entrega de un presente a María Teresa, y por lo cual también le vamos a brindar un fuerte aplauso. Bueno, para cerrar, prácticamente la mayoría de ustedes le han entregado una hoja donde hay varios datos de la vida de María Teresa, pero además brevemente quisiera contarles que interviene desde hace 30 años en el campo de la literatura infantil, trabajando en la formación de maestros, fundó centros de estudios y revistas especializadas, dirigió colecciones y participó en planes de lectura. Es profesora invitada en numerosos espacios de formación de grado y posgrado y autora invitada en congresos, seminarios, ferias y jornadas como las que llevamos a cabo hoy aquí. Así que muy agradecido a María Teresa. Queremos también invitar a Blanca Sánchez para que le entregue por el café literario también un presente a María Teresa. Así que bueno, yo quisiera pedirles, me voy a tomar este atrevimiento de pedir solamente 2 o 3 minutos o 5 minutos, no más de eso,
para invitar también, hoy se hace un reconocimiento importante aquí a una persona que ha caminado por el ámbito de la literatura. Fuerte el aplauso, sí, sí. Por el ámbito de la literatura, y tenemos la suerte también de contar aquí con una persona que está trabajando ya desde hace mucho tiempo en el área de filmación, de documental, cineasta, y para nosotros también es un orgullo contar con él, con su presencia hoy aquí, pero además muy pronto estará presentando aquí un documental que se llama Vida y Militancia. Así que si me dan 5 minutos quisiera invitar a Luis Simón para que nos cuente brevemente acerca de ese documental que ha elaborado y que nosotros presentaremos aquí el 31 de diciembre, y de paso invitarlos a todos ustedes. Si es tan amable de acercarse, Luis, para que podamos hablar con él muy brevemente, y después nos vamos a invitar a hacer un brindis para que podamos cerrar esto. Luis, muchas gracias por estar aquí. Te invito a que tomes un... Bueno, acá Luis me pedía que invite para la proyección del 30, sábado 30. Que bueno, un gusto justamente acá venir al Sonia Torre a presentar la película, empezar a girar en la sierra. La película se estrenó ahora un mes, con una presentación, es una tesis, es la tesis de licenciatura. Bueno, ahora empieza su recorrido, la vamos a presentar ahora en el sur, también en Trelew, y bueno, es un documental sobre la historia de vida de un militante montonero de la provincia de Córdoba, pero se enfoca más en los orígenes ideológicos y conceptuales de esta militancia, digamos. Bueno, están todos invitados para verlo. Nada, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Luis. Bueno, ahora sí lo vamos a invitar a hacer un brindis, pero también le queremos recordar que María Teresa va a estar firmando los libros, si alguno está interesado en alguna de sus obras. Allí está la gente de la librería Acuario, y allí ella firmará también los libros que puedan adquirir todos ustedes. Los invitamos a hacer un brindis y acompañarlo como cierre esta noche. Y además, bueno, también están los bonos de la biblioteca, que también pueden hacer uso de eso. Así que, señoras y señores, muchísimas gracias y será hasta el próximo encuentro.